poder juntos recibir su palabra. ¿Les parece si Si oramos? oramos. Señor Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Te pedimos, amado Dios, que seas tú obrando, seas tú enseñándonos, dirigiéndonos, dándonos tu dirección, palabra, en todo lo que debemos aprender en esta noche. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues es un gusto estar en esta noche aquí y vamos a continuar con lo que hemos estado analizando de la palabra acerca de Jesús. Recordemos que estamos mirando el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y estamos observando puntualmente los últimos capítulos de este Evangelio. Entramos la semana pasada, entramos al capítulo 21 y a la vez estamos observando los últimos capítulos, pues también estamos viendo, ¿verdad?, cómo se nos narra los últimos días de Jesús en esta tierra, ¿no? Antes de que Él vaya a la cruz. Y podemos observar varias cosas, podemos observar y estar aprendiendo y estar creciendo. ¿Cuántos han venido con un deseo de seguir creciendo en Dios? ¿Sí, de verdad? Ok, dile al que está a tu lado, vamos a estar con un corazón atento. Y hemos visto entonces cómo Jesús, la semana pasada vimos esta entrada triunfal a Jerusalén. Vimos cómo entra Jesús y es aceptado como rey. ¿Verdad? Es aceptado como rey, aunque no por todos. Vamos hoy a mirar cómo viene esta confrontación con gente que no miraba a Jesús como rey, no miraba a Jesús como, sino lo miraban incluso como alguien falso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esta gente religiosa trata de confrontar a Jesús y en los siguientes capítulos o en los siguientes versículos y capítulos vamos a mirar cómo Jesús entra a un tema de enseñar en el templo, pero continuamente está siendo interrumpido por preguntas, interrumpido por cuestionamientos, y todos estos cuestionamientos con el objetivo de poder encontrar en Jesús algo que desacredite lo que está teniendo con la gente. La gente cree en Él, la gente lo sigue, la gente está ahí, ¿verdad?, dispuesta a escucharle, y ellos quieren desacreditar a Jesús para que la gente deje de seguirlo y deje de oírlo. Pero vamos a ver también cómo no pueden encontrar absolutamente nada en la vida de Jesús. Entonces, ¿estás listo? Muy bien. Vamos al versículo 18. De Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 18. Y ahí vamos a iniciar la meditación en esta noche. Mateo capítulo 18, versículo 21. Perdón, 21, versículo 18. Al revés. Al revés. ¿Estamos? Capítulo 21, versículo 18. Dice así: por la mañana. Bueno, quisiera leer un versículo antes, que es el 17. Dice: y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ese es el final de lo que vimos la semana pasada, cómo Jesús saca, ¿verdad?, todas las mesas que estaban ahí de los cambistas y de la gente que estaba comerciando, y cómo Él tumba todas estas mesas y proclama, ¿verdad?, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y entonces, ¿verdad?, pasa todo esto, entonces la gente se acerca, dice que los cojos y los ciegos se acercaron y Jesús los sanó, y los niños se acercaron y Jesús los bendijo, y
todo esto pasó, versículo 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Jesús tenía esta parte, dejó esto y salía fuera de la ciudad a un lugar llamado Betania. ¿Cómo se llamaba este lugar? Es interesante porque Betania es este lugar donde Jesús normalmente cuando iba a Jerusalén descansaba ahí. Betania, nosotros nos recordaremos porque en Betania estaba la casa de una mujer llamada Marta con su hermana María, un hombre llamado Lázaro. Y Jesús parece ser que era un lugar donde a él le agradaba estar, donde Jesús continuamente estaba, y no solo estaba ahí, sino que encontraba en ese lugar reposo, encontraba en ese lugar descanso, encontraba en ese lugar pues un momento para poder sentirse bien, ¿verdad? Jesús como ser humano, porque Jesús es ser humano, ¿verdad? Y como humano Él se hizo hombre, dice la Escritura, y como ser humano lógicamente se cansaba, se agotaba, a lo mejor no solo físicamente, ¿verdad? También emocionalmente. Y Betania era un lugar donde a Él le gustaba estar, porque era un lugar donde Él reposaba, donde Él estaba. Era un lugar donde era bien recibido, donde era bien atendido y donde Él, ¿verdad?, podía estar ahí y descansar. Era Betania, por eso dice que dejó la ciudad y salió a Betania y posó allí. Pero su objetivo no era quedarse en Betania, sino que su objetivo era otra vez volver a Jerusalén, volver al momento, En Jerusalén había tensión, en Jerusalén había cierto roce, lo hemos estado ya viendo. En Jerusalén había estos momentos difíciles y por eso era necesario ir a Betania y ahí reposar y ahí descansar. Todos necesitamos momentos de reposo. ¿Cuántos necesitan momentos de reposo? ¿Verdad? Todos necesitamos momentos de reposo, momentos donde puedas estar tranquilo, pero ese reposo no es, ¿verdad? Este reposo tenemos que encontrarlo en la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ser nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde realmente encontramos descanso, ahí es donde realmente encontramos confort para nuestra vida, para seguir adelante, para seguir en aquello que tenemos que hacer. Porque Jesús no está huyendo de la situación, sino que va a regresar a ese mismo lugar, porque ahí se tiene que cumplir lo que la Escritura dice. Y aunque ahí hay tensión, y aunque ahí hay cierta verdad, discusión, y hay mucha tensión en el ambiente, pero Jesús sabe que ese es el lugar donde tiene que estar. Entonces va y reposa, pero vuelve, dice el versículo 18, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Una de las muestras más de la humanidad de Jesús. Jesús tuvo ¿qué? Hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres, ¿qué? En oración. Entonces vemos este evento que nos es narrado, no solo por Mateo, también lo narra Marcos, también lo narra Lucas en sus evangelios, ¿verdad? Narra este evento y podemos ver incluso en el evangelio de Marcos y en el de Lucas, ¿verdad? Cómo es que este evento es narrado de una forma donde no sucede esto simplemente al instante, sino que incluso hay un día de diferencia entre lo que pasa. Jesús viene en la mañana para entrar otra vez a la ciudad, sucede esto que él quiere ir, tomar fruto de la higuera, no encuentra un fruto, ¿verdad? Sino solo hojas, y entonces Jesús maldice la higuera y entonces se va, y al otro día cuando vuelven a regresar, cuando otra vez en la mañana vuelven a venir a la ciudad, ven a la higuera y ya la ven seca.
Y Pedro exclama, ay, mira, Señor, la higuera que maldijiste. Y Jesús les dice, tranquilos, eso pasa, si tú crees. Y lo que vimos ahorita, que Jesús les dijo, si crees, nada es imposible. Cuando tenemos fe. Pero vamos a centrarnos en este tema, ¿verdad? En este tema de la higuera. Dice que él vio una higuera en el camino. Y cuando ve esta higuera, él tenía que, dice la Biblia que tenía que, hambre. Y esta hambre le provocó el deseo de ir a esta higuera. Ahora es interesante porque se dice, o algunos comentaban que no era precisamente un tiempo de higos. No era precisamente una temporada de higos. Entonces, normalmente se iba a encontrar con higueras que no tenían fruto, pero esta higuera tenía algo en particular que hacía pensar o que hacía ver que sí podía tener fruto. Se comenta entonces que en esta temporada, aunque no era temporada de higos, había higueras, ¿verdad? Que daban fruto en este tiempo. Y tú podías ver a estas higueras y las podías notar porque estaban llenas de hojas. ¿Estaban llenas de qué? De hojas. Y estas hojas de alguna manera manifestaban que había fruto, que era una higuera que estaba produciendo fruto. Pero Jesús va a esta higuera y se encuentra que es una higuera que aunque está llena de hojas, que aunque tiene hojas y pareciera, da la apariencia. ¿Da qué? Da la apariencia de que es una buena higuera. Da la apariencia de que está haciendo, ¿verdad?, las cosas bien y de que tiene el fruto necesario para que la persona que vaya y tome el fruto lo pueda recibir y lo pueda comer. Cualquiera que tenga necesidad. En aquellos tiempos se acostumbraba a eso. Si tú ibas en el camino y de repente veías un árbol, veías un cerro, pues si tenías hambre, podías extender tu mano y tomar los frutos. No era como ahora, que te dirían, ¿qué estás agarrando de mi árbol? No, en aquellos tiempos podías agarrar sin ningún problema y tomabas el fruto y si había hambre te lo comías sin ningún problema. Solo vemos que cuestiona Jesús, por ejemplo, cuando era día de reposo, ¿no? Y los discípulos tomaban fruto en el camino o de lo que estaba sembrado, ahí se enojaban, pero eso es otro tema. Pero ese era lo normal, la gente iba si tenía hambre, tenía una necesidad y tomaba de ese fruto. Entonces Jesús se acerca a esta higuera porque dice que tenía hambre y entonces se acerca, busca los higos. Parece que es una higuera que va a tener higos. ¿Por qué? Otra vez, porque está llena de hojas. Y el estar llena de hojas da la apariencia. Parece que es una higuera donde va a encontrar higos y busca y termina por no encontrar nada. Y esto provoca que Jesús declare una palabra de juicio. ¿Una palabra de qué? Una palabra de juicio contra esa higuera. Y le dice, le decreta esta higuera, nunca más des fruto. A partir de ese momento, esa higuera se volvió estéril por completo. Y ahora lo manifestó ya al otro día, o enseguida, como dice aquí Mateo, pueden ver que esta higuera se secó. Ya no solo no tenía frutos, sino que incluso se fue evidente. Fue evidente ya que no había fruto en ella. ¿Por qué fue evidente? Porque se secó. Y los discípulos se asombraron. ¡Órale! Mira la higuera que maldijiste, ya se secó, bien rápido. De un momento a otro, allí la vimos y estaba enterita hoy, mira cómo está. Y tiene que ver con la fe, tiene que ver con una declaración de la palabra de Dios. Pero quiero que veamos, ¿verdad? Porque dice entonces que había una higuera. Y parece ser, o más bien la higuera, es una figura de lo que el pueblo de Israel era. Era el pueblo, ¿cuántos saben que el pueblo era el pueblo escogido por Dios? Dice la Escritura que son su pueblo, su especial oración de Dios, ¿verdad? Y era un pueblo que él tenía, pero parece ser, ¿verdad?, que este pueblo y esta higuera manifiesta
cómo es este pueblo que aunque parece que tienen la ley de Dios, parece que tienen los principios de Dios, pero en realidad no hay fruto en ellos. No hay un fruto en su vida. Solo son apariencias. Solo están ahí aparentando cosas. Pero miren, no solo el pueblo de Israel, sino que podemos ver cómo en nuestras vidas pudiera ser también que seamos personas, ¿verdad? Que vivamos solo de la apariencia. El domingo hablábamos acerca de esto, cómo a veces queremos vivir solamente de la apariencia, ocultando lo que en realidad somos, ocultando lo que en realidad tenemos por dentro, y sin dejar que Dios trate con esas cosas que hay en nuestra vida que tienen que ser tratadas. Y vivimos de apariencias para que nos veamos bien. Y esta es una higuera que se veía bien. Cuando Jesús la miró, él miró una buena higuera. Pero al acercarse más concretamente a ella y al buscar el fruto, no encontró absolutamente nada. ¿Será que si Jesús se acerca a nosotros, encontrará fruto? ¿Será que si realmente Jesús se acerca y buscara en nosotros, habría ese fruto que es digno de Él? Fruto tiene que ver, ¿verdad?, con el resultado de una vida de comunión con Él. Jesús dijo en Juan 14, en Juan 15, perdón, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces llevarán mucho fruto. Entonces el fruto es el resultado de una vida de relación con Dios, una vida de relación con Jesús, en la medida que nos relacionamos con Él, en la medida que tenemos comunión con Él. Como resultado de eso habrá fruto en nuestras vidas, habrá fruto que otros podrán disfrutar. Porque el fruto es precisamente eso. El fruto es algo que alguien más puede disfrutar. El fruto no es algo que tú disfrutas. Nunca vas a ver a un árbol comiéndose sus frutos, ¿verdad? No vas a ver al manzano y decir, voy a comer mis manzanas. No. El fruto es algo que los demás pueden disfrutar. Y es la evidencia de tu cercanía y de tu relación con Dios. En la medida que tu relación con Dios funciona, en la medida que tu relación y tu comunión con Dios crece, tu vida empieza a dar fruto. Gálatas nos habla de ese fruto. Nos habla de las obras de la carne y nos habla del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces hay un fruto que nace de vivir en comunión con Dios, de vivir en relación con Dios, de vivir conectado a los principios y a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Pero muchas veces nos podemos volver personas que solamente tienen hojas. Y las hojas hacen ver a alguien. Cuando tú ves un árbol lleno de hojas, ¿cómo se ve ese árbol? ¿Verdad que se ve bonito? Si ves un árbol ahí todo seco, ¿cuántos han ido en temporadas donde es seco, ¿verdad? Y vas a lo mejor en la carretera y volteas a los lados y ves todos los árboles todos secos, ¿verdad? Sin hojas, ni nada. Y dices, ay, no se ve tan bonito. Pero luego regresas en la temporada de lluvias y los volteas a ver. ¡Órale! Qué bonito está todo esto, ¿eh? Porque cuando todo está lleno de hojas, se ve impresionante. Pero más que las hojas, porque las hojas son bonitas. Las hojas hablan de que estás bien. El Salmo capítulo 1 dice que el hombre que está en la palabra de Dios y que medita en su palabra es un hombre que es como un árbol que está junto a la corriente del agua, que da fruto y que su hoja no cae. ¿Que su hoja qué? Porque la hoja manifiesta algo, la hoja manifiesta que está bien. La hoja es cuando tú ves un árbol lleno de hojas, es un árbol sano. Es un árbol bueno, pero la hoja solo es una manifestación exterior de que estás bien. El fruto es una manifestación interior de que lo que hay dentro de ti está bien.
Tú puedes decir, normalmente alguien se acerca y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Y qué contestamos normalmente a esa pregunta? Bien. ¿Cómo te va? Ahí vamos. Y esa es la contestación más normal a esa pregunta que hacemos, ¿sí o no? Normalmente contestamos de esa manera, pero todos sabemos que hay ocasiones que en realidad estamos mintiendo con esa contestación. Que en realidad estamos engañando con esa contestación. Porque si fuéramos sinceros, no diríamos estoy bien, diríamos no estoy bien. En este momento estoy en una situación difícil. Pero casi todos queremos vivir de esa apariencia. Estoy bien, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Poco a poco y usamos frases como esta, ¿verdad? Sí, dentro de lo que cabe. Pero la realidad de las cosas es que Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. Y Él sabe si lo que hay dentro de nosotros está bien. Y el fruto va a ser la evidencia de que lo que hay dentro de ti, no fuera de ti, sino que lo que hay dentro de ti está bien. Para que un árbol dé fruto, lo que hay dentro de ese árbol tiene que estar bien. Tiene que estar funcionando correctamente. Porque si no, entonces no va a poder fruto, va a dar hojas. Mira, yo quiero que leas conmigo lo que Judas dice, ¿verdad? En su carta, Judas capítulo 1, solo es un capítulo, por cierto. Pero en el verso 11. Verso 12, perdón. Está hablando de personas que se desvían. Está hablando de personas que no están bien, precisamente. Pero que tienen una apariencia. Que se mezclan entre los que sí están bien y aparentan también estar bien. ¿Está conmigo? Y dice, dice el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, se mezclan, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Pero mira lo que dice aquí, son nubes sin agua. ¿Nubes qué? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Pero dice algo más, son árboles otoñales sin fruto. ¿Cuántos han visto un árbol en el otoño? Yo creo que de los paisajes más bonitos que tú puedas ver son esos de árboles de otoño. ¿Sí? Se da mucho a lo mejor más hacia el norte, en Estados Unidos, en Canadá, donde ves árboles, esos que se visten no de verde, sino de naranja. ¿Sí? Sus hojas le cambian a color naranja, pero dan una vista espectacular. Tú puedes buscar ahí una imagen de árboles de otoño y dan una vista impresionante. Se ven hermosos. ¿Sabe cuál es su problema? Que no es temporada de árboles, no, o sea, no tienen fruto. Se ven muy bonitos, pero no hay ningún fruto en ellos. Y Judas está diciendo eso, o sea, son gente que tiene una apariencia, que parece estar bien, que parece que todo va bien, pero realmente no hay fruto en su vida, no hay fruto. Y esto es lo que estaba pasando en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Esto es lo que estaba pasando en ese momento con Israel, es lo que estaba pasando con Jerusalén. Específicamente con la gente religiosa, con la gente que se supone que tenía que tener, ¿verdad?, los principios de Dios, tenía que tener las verdades de Dios para impartirlas al pueblo. Bueno, lo que estaba pasando con ellos era precisamente esto. Eran gente que se veía bien, que a la vista de muchos, ellos mismos se alababan a sí mismos. Ellos mismos, ¿verdad?,
se alababan y se echaban flores ellos solos para verse bien o para tratar de verse bien, pero en realidad Jesús, vamos a ver cómo en estos capítulos y en los siguientes Jesús va a ir a lo profundo de su corazón y les va a decir que en realidad están mal. De hecho, en el capítulo 23 va a haber una confrontación muy directa con lo que ellos son. Va a haber una confrontación muy fuerte porque Jesús les va a decir exactamente lo que hay adentro de ellos. No lo que ellos tratan de aparentar, sino lo que hay adentro de ellos. ¿Y sabes que eso es lo importante? Lo importante no es lo que tratamos a veces de aparentar. Lo importante no es lo que parecemos por fuera. Lo importante es lo que hay adentro de nosotros. ¿Alguien está conmigo? Lo importante es lo que hay aquí adentro, porque de eso depende todo lo demás. Y normalmente cuando tu vida, tu relación con Dios no está bien, no está fluyendo de una manera correcta, entonces lo que hay aquí adentro está dañado. Y no importa que trates de aparentar que eres algo, si realmente estás dañado por dentro. Y entonces Jesús lanza esta palabra de juicio. Volvamos a Mateo. Lanza esta palabra de juicio. Hasta este momento habíamos visto a Jesús, ¿verdad?, haciendo milagros, pero todos de bendición, todos en relación, ¿verdad?, a bendición, a sanidad, a todo este tipo de cosas, de restaurar personas, reanimar, volver a traer, resucitar muertos, todo lo que tiene que ver con restauración. Pero ahora vemos a Jesús trayendo muerte, trayendo juicio a algo. Y no es a un ser humano, ¿verdad? Es a un árbol, pero es un árbol que representa lo que puede pasar en la vida de una persona también. ¿Está conmigo? No es a un ser humano, porque Jesús no vino a traer juicio en ese momento a las personas. Por eso ves a Jesús bendiciendo a las personas. No vemos a Jesús, ¿verdad?, maldiciendo a las personas y diciéndoles que te seques y nada de eso, ¿verdad? En algún momento los discípulos le dijeron: ¿Quieres que oremos como Elías para que descienda fuego del cielo? Y Jesús dijo: no, porque no he venido a traer destrucción, sino he venido a traer salvación. Él vino a dar salvación. ¿Está conmigo? Entonces no vino a traer destrucción. Sin embargo, está habiendo una evidencia de que también el juicio de Dios es real. Y a través de este árbol, a través de esta higuera, se está manifestando que también la justicia de Dios opera. Y que si algo está mal y no se compone, va a terminar, al final de todo, va a terminar en este juicio. Está destinado al juicio. ¿Está conmigo? Eso es lo que está manifestando Jesús con este evento de la higuera seca. Al maldecir la higuera, está manifestando que su juicio también es real, así como su amor, su misericordia, su gracia, su perdón son reales y son evidentes. También el juicio de Dios es real y es evidente. ¿Está conmigo? Y si no atendemos, mira lo que dice Romanos. Yo quiero que leamos lo que dice Romanos capítulo 2. Versículo 4. O menosprecias. Mira, está fuerte esta palabra. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Híjole, nada más como 2 personas saben que Dios es bueno. Lo acabamos de cantar. Y en mi vida ha sido bueno. ¿Sí? ¿Cuántos lo cantaron? ¿Y lo cantaste con entendimiento? ¿O solo lo cantaste por cantarlo? En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré. ¿De qué? De la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno?
Pero aquí está confrontando a personas y le está diciendo, ¿menosprecias que Dios es bueno? A veces actitudes, a veces cosas que tenemos, parece como que estamos menospreciando la bondad de Dios. Parece como que estamos menospreciando que Él es rico en misericordia. O menospreciáis, ¿verdad? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Dios es paciente y gracias a Dios porque es paciente. Imagínate si no lo fuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que tenemos que agradecerle a Dios que Él es paciente? Ha sido paciente contigo, ha sido paciente conmigo, ¿sí o no? Pero no podemos menospreciar eso. Dice, o ignoras que Él es bueno, que Él es paciente. Dice, ignorando que mira lo que hace la benignidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? ¿A dónde te tiene que guiar la bondad de Dios? Al arrepentimiento. El hecho de que uno diga Dios es bueno, no es como que, Dios es bueno, no pasa nada. Eso no es, así no funciona la bondad de Dios. La bondad de Dios no funciona, al cabo que Dios es bueno. Eso es ignorar su bondad, ignorar su paciencia, hacerla a un lado y no tomarla en cuenta. Porque si tú entiendes la bondad de Dios, si tú entiendes la benignidad de Dios, esa benignidad, esa paciencia de Dios te va a guiar ¿a dónde? Al arrepentimiento. Te va a guiar a conectarte otra vez con Dios. Te va a guiar a saber que en Él tienes otra oportunidad de conectarte con Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira lo que dice el 5. Pero por tu dureza. ¿Por qué? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Wow. Ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mis hermanos, dos cosas que yo quiero resaltar aquí. Una es que la ira y el juicio de Dios se va a manifestar el día de la ira y del juicio de Dios. A veces a todo le llamamos el juicio de Dios. Te dio gripa, seguro es el juicio de Dios. Se murió tu perro, el juicio de Dios. Y andamos diciendo todo el juicio, tembló acá, el juicio de Dios. Y el juicio, y por todos lados andamos queriendo ver el juicio de Dios. El juicio de Dios se va a manifestar. Es real, es verdad, pero está destinado para un día, el día de la ira y del juicio de Dios. Pero otra cosa que quiero que veamos y que podamos entender es que es real ese día. Y que mientras ese día llega, estamos viviendo en el tiempo de la bondad, de la benignidad, de la misericordia, de la paciencia de Dios. Pero ignorar eso es como atesorar juicio para ese día. Es como estarle poniendo ahí más y más, ¿verdad? Como otra, ¿cómo le llaman? Otra piedrita más ahí al costal, ¿verdad? Un poquito más. Eso es ignorar, no tomar en cuenta que Dios es bueno. ¿Cuántos saben entonces que Dios es bueno? Esa bondad te tiene que guiar siempre ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Conectarte otra vez con Dios. Dejar lo que te está alejando de Dios y conectarte otra vez con Dios. Tener relación con Él. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la medida que tengas relación, como dice Juan 15, entonces tú vas a dar fruto. ¿Vas a dar qué? Fruto. Jesús no encontró fruto en esa higuera. ¿Y qué hizo? La maldijo. La maldijo. Entonces es real el juicio de Dios. Pero hoy estamos en el tiempo de su amor, de su paciencia. Aprovechémoslo.
Aprovechémoslo, perdón, para acercarnos a Él, para conectarnos con Él, para tener relación con Él. Él no está hoy juzgándote, Él está hoy amándote, recibiéndote, aceptándote, manifestándote su misericordia. Amén. Pero eso no nos tiene que quitar de que sí hay un día de juicio. Y no podemos ignorarlo. Y no podemos hacerlo a un lado. ¿Está conmigo? Vamos a regresar a Mateo. Y vemos entonces que los discípulos se asombran. Este hecho les trae asombro a los discípulos, ¿verdad? Y se quedan asombrados de que Jesús había maldecido la higuera y se había secado. Ahora era evidente. Ya no solamente era una higuera que no tenía fruto, ahora era evidente. Antes aparentaba estar bien, pero el juicio de Dios hizo evidente que estaba mal. No es que ahora estaba mal, hizo evidente que realmente estaba mal. A veces hay circunstancias en nuestra vida que son las que terminan haciendo evidente que estamos mal. ¿Te has dado cuenta de eso? De repente pasan cosas alrededor de nosotros o en nosotros que son las que terminan evidenciando que estábamos mal. Pero no es que estábamos mal ese momento, es que ya estábamos mal desde hace mucho. ¿Está conmigo? Por ejemplo, una persona que comete adulterio, no es que cometió adulterio cuando hizo el acto físico, es que ese adulterio ya se había anidado en su corazón desde hace mucho tiempo. Y ahí estuvo, hasta que por fin salió y fue evidente lo que ya había dentro de su corazón. ¿Está conmigo? Entonces, ahora Jesús, al maldecir la higuera, se hace evidente que esta higuera estaba mal. Vivía de las apariencias, vivía aparentando que era una buena higuera, pero en realidad estaba mal. ¿Y cuántas veces podemos estar mal por dentro, vivir aparentando y hasta que una circunstancia o una situación explota y no, pues sí estábamos mal, ¿verdad? ¿Está conmigo? Y eso es lo que normalmente le llaman, que a veces se quiere tapar el pozo después de que se ahogó el niño, ¿verdad? Es que ese pozo no se necesitaba tapar cuando se ahogó el niño, necesitaba taparse desde hace mucho tiempo atrás. Y tal vez si se hubiera tapado ni siquiera se hubiera ahogado el niño, ¿eh? ¿Está conmigo? Pero hay cosas en nuestra vida que hacen evidente que había algo dentro de nosotros que está mal. ¿Y para qué esperar a ese tiempo? ¿Para qué esperar esas circunstancias y esas situaciones en nuestras vidas? ¿Para qué esperar ese tipo de situaciones para ir con Dios y realmente decir, Señor, aquí está mi vida? Aquí está, tú me conoces, tú sabes quién soy. Ayúdame. Amén. ¿Por qué tenemos que esperar a veces a que las bombas exploten? ¿Por qué tenemos que esperar, verdad, hasta que algo suceda de gravedad y entonces sí ya reconocemos que estamos mal y entonces sí ya decimos, no, discúlpenme, no lo quería hacer? No, es que había algo que estaba ahí desde hace tiempo. Es necesario volver en comunión con Dios. Amén. Pero ahora se hace evidente que esta higuera estaba mal y los discípulos lo ven y se asombran de lo que Jesús hizo. Se asombran del poder de Jesús, del poder de su palabra. ¿Sabes? Su palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra tiene poder. Lo que Él dice tiene poder. La Biblia dice que todo lo sustenta. Hebreos 1 dice que Dios sustenta todo con el poder de su palabra. ¿Con el poder de qué? De su palabra. Su palabra es la que hace que todas las cosas sean posibles. Y aún este tipo de cosas, aún este tipo de situaciones donde Él maldijo la higuera, el poder de su palabra es poderosa
para hacer evidente lo que aquí pasó. Y vemos entonces que los discípulos se asombraron, pero Jesús les dijo que no se asombraran. Leámoslo. Decían maravillados, ¿cómo es que se secó? Versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo pasó esto? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras ¿qué? Si tuvieras ¿qué? Fe y no dudares. Sabe que uno de los, o el enemigo de la fe tiene que ver con la duda. Una de las cosas que impiden que realmente podamos ver los resultados de la fe es la duda. Y lo dice Santiago también. Santiago dice que si le pedimos a Dios, lo hagamos sin dudar, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que va y viene, pero es inconstante. Nunca hay una constancia en su vida. Hay duda, anida duda en su corazón. Y a veces somos personas que pedimos a Dios, que tenemos peticiones para con Dios, pero también anidamos la duda en nuestros corazones, porque no somos constantes en su palabra, no somos constantes en lo que Él ha dicho, sino que pedimos algo a Dios, pero después nos olvidamos de eso. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Ahora, esto era un dicho común acerca de que para Dios no había nada imposible. ¿Y cuántos creemos eso? Nada más una persona lo cree. ¿Realmente crees que para Dios no hay nada imposible? Porque a veces decimos que lo creemos, pero cuando estamos ante circunstancias complicadas, ya no es tan real. A veces decimos que creemos que no hay nada imposible para Dios, pero ante circunstancias difíciles, es fácil decirlo, ¿verdad? Cuando tú no eres el del problema. Si viene alguien y te dice, hermano, ora por mí, porque mira, estoy pasando, ¿qué le dices? Créele a Dios. No, hombre, créele a Dios y vas a ver cómo Dios es poderoso, hermano. No, hombre, Dios es poderoso y Él puede hacer lo que sea. Tú créele a Dios. Sí, y cuando eres tú el del problema, ay, Señor. Cuando eres tú el que estás pasando una circunstancia complicada en tu vida, en tu familia, y otra vez tiene que ver con que a lo mejor tu relación con Dios no está correcta. Tiene que ver otra vez con que tu relación con Dios no está funcionando de la manera correcta. Por eso cuando te enfrentas a una situación difícil, la duda se vuelve parte de ti. Y en lugar de tener la fe necesaria, la fe se produce ¿cómo, mis hermanos? Por el oír ¿qué? La palabra de Dios, por tener relación con Dios, por tener comunión con Dios. Todo Dios lo sustenta con el poder de su palabra. Así que en la medida que estés conectado con Dios, con su palabra, estarás conectado con la fe, estarás siendo una persona de fe que no anida duda en su corazón. ¿Está conmigo? Y entonces cuando enfrentes circunstancias difíciles, podrás tener la fe para decirle a ese monte, quítate y échate en el mar. ¿Está conmigo? Porque a veces cuando atravesamos momentos de dificultad, no hay esa clase de fe en nosotros. Y tenemos que ser sinceros. La hay cuando no estamos en problemas. Cuando no estamos en problemas hay fe. Nosotros decimos, no, sí, la fe. No, hombre, no, hermano, échele ganas. Mire, usted créale a Dios y va a ver cómo. Sí, lo estás diciendo de aquí. Tú no tienes broncas. Pero si mañana tienes un resultado negativo en tu vida, las circunstancias se vuelven muy complicadas, ¿qué haces?
No, pues a ver quién me ayuda, voy y le pido dinero acá, o voy con el compadre, ¿y tu fe? Pues es otro día, ahorita hay que resolver el asunto. ¿Y tu fe? ¿Por qué no estás teniendo fe? Porque tu relación con Dios no está conectada. Y cuando estás en medio de momentos difíciles, cuando una montaña se te pone enfrente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando una montaña se te pone enfrente, no tienes la fe para decirle, quítate de ahí. ¿Te das cuenta cómo no dice que le digas a Dios que la quite? Sino dice que tú le vas a decir a la montaña. No dice que le digas a Dios que quite esa montaña y le eche al mar. No, dice aquí que si tuvieras fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate, ¿a quién le vas a decir? ¿A quién le tienes que hablar? Al monte. ¿A quién le tienes que hablar? A veces hasta en nuestra oración, ay Dios, quita esta montaña, ay Dios, quita estas circunstancias, ay Dios. Y Dios dice, hey, ¿dónde está tu fe? El problema es que tu fe no está fortalecida. ¿Por qué no está fortalecida tu fe? Porque tu vida no está bien con Dios. ¿Y cómo va a haber fe ahí adentro? ¿Cómo va a haber fe aquí adentro? En el corazón, en la mente, si estamos desconectados de Dios. ¿Cómo va a haber fe si le damos más tiempo a otras cosas que a la palabra de Dios? ¿Cómo va a haber fe si le damos prioridad a otras cosas que a recibir de Dios? ¿Cómo quieres que haya fe? Queremos a veces que la fe se produzca mágicamente, ¿verdad? Que en el momento que yo diga las cosas, no, así no suceden las cosas. O que si vengo y el pastor ora por mí, a lo mejor así va a pasar de volada. No funciona la fe así, mis hermanos. Dile al que está a tu lado, así no funciona la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por tener relación con Dios. La fe viene por estar conectado a Él. Jesús dijo en Juan 15 precisamente, entonces pidan todo lo que quieran y os será hecho. Entonces pidan y os será hecho. ¿Por qué? Porque estás relacionado con Él. Porque tu vida de comunión con Dios está ahí. Tu fe crece. Y en medio de circunstancias difíciles, tú tienes la fe para decirle a ese monte, quítate de ahí. No para decirle a Dios, Dios, ayúdame a quitar. No, no, no. Para decirle al monte, quítate. ¿Estamos de acuerdo? Para permanecer aún en temporadas complicadas. Mis hermanos, las temporadas complicadas vienen. Son parte de esta vida. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? Son parte de esta vida. No podemos pensar que nunca nos va a llegar una temporada difícil. No podemos pensar que nunca vamos a tener situaciones complicadas en el matrimonio, en la familia, en la salud, en las finanzas. No podemos pensar que eso nunca nos va a llegar. Sería tonto pensar de esa manera. ¿Está conmigo? El punto es, cuando esas temporadas lleguen a tu vida, vengan, ¿vas a tener la fe suficiente para enfrentarlas? ¿Vas a tener la fe suficiente para pararte frente a la montaña y hablarle
y decirle: en el nombre de Jesús, tengo la autoridad que Dios me ha dado. ¿O vas a dudar y tu duda va a ser producto? ¿Sabes de dónde viene la duda? De que sabes que no estás bien con Dios. Ahí viene la duda. Ahí surge la duda, porque ahí decimos: sí, ¿y ahora con qué cara le digo a Dios que me ayude? ¿Y ahora cómo le hago? Y le damos permiso a la duda de que embargue nuestros corazones. Y entonces no vemos el poder de Dios obrar. Porque para que el poder de Dios sobre, dice ahí que tienes que tener fe y no. ¿Y no qué? Tienes que tener fe y no. ¿Está conmigo? Se tiene que cumplir esa ecuación. Fe sin duda es igual a ver el poder de Dios. Pero cuando hay duda, y la duda otra vez es producto de que no estamos bien con Dios. Como esa higuera, a lo mejor estamos aparentando cosas, pero no hay una realidad en nuestra vida. Y dice el versículo 22: y todo lo que pidieres en oración, diga conmigo, en oración. ¿Sabe? La fe te va a llevar precisamente a la oración. La fe te va a llevar a saber que dependes de Dios. No dependes de tus fuerzas. Dile al que está a tu lado: no dependes de tus fuerzas. No dependes de tus recursos. No dependes de tus habilidades. ¿Está conmigo? Dependes de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos realmente lo creen? Dependes de Dios. Pero es la fe la que te lleva a ese punto donde sabes que solo dependes de Dios. Y cuando sabes que solo dependes de Dios, te conecta con la oración. Y todo lo que pidas, ¿en dónde? En oración. Por eso la oración y la palabra siempre van conectados. En Hechos capítulo 2, donde había una necesidad de que se atendieran a las viudas y todo esto, Pedro dijo: no podemos nosotros desconectarnos de la oración y la palabra. ¿De qué? De la oración y la palabra. Sabes, aunque haya necesidades en tu vida, no te puedes desconectar de la oración y la palabra. Ahí en Hechos 2 había una necesidad que atender, había una necesidad que había surgido, que era necesario que se le diera atención, sí, pero no podía, dice Pedro, no nos podemos desconectar de la oración y la palabra. ¿Está conmigo? El problema de nosotros es que anteponemos nuestras necesidades, anteponemos nuestras ocupaciones a la oración y la palabra. Y cuando tú antepones todas tus necesidades, lo que tú quieres hacer, lo que a ti te gusta y todo, y lo antepones a la oración y a la palabra, llega el momento cuando estás en dificultades y no tienes fe. Porque le has dado prioridad a tus necesidades, a tus ocupaciones, a tus asuntos, y has hecho a un lado la oración y la palabra. Y entonces cuando tienes necesidad, no sabes qué hacer. No sabemos qué hacer. Y entonces decimos: creo que Dios no me ayuda. No, claro que Dios te ayuda. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Claro que Dios te ayuda. Pero no hay fe, porque no has dado prioridad a la oración y a la palabra. Dile al que está a tu lado: vamos a darle prioridad a la oración y a la palabra. Y todo lo que pidieres en oración creyendo,
lo recibiréis. Oración y creer. ¿Cómo viene creer? Por la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y ahí donde estás, tú y Dios le puedes abrir tu corazón. Tal vez no estás bien en este momento. Tal vez has aparentado estar bien, pero no estás bien. Y hoy es un momento de decirle: Señor, ayúdame. Decirle: te necesito, te abro mi corazón. Tú me conoces tal y como soy. Como dice el Salmo 139, tú conoces mi entrar y mi salir, mi sentarme y mi levantarme. Todavía no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. Así que hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes. Ponga su mano en su corazón un momento. Y diga: Señor, ayúdame. Dígale: te necesito, Espíritu Santo. Necesito tu presencia, necesito tu gracia, necesito tu ayuda. No quiero solamente aparentar, quiero vivir la realidad de tu presencia en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora póngase de pie y levante sus manos al cielo. Yo creo en ti, Jesús. Dígaselo a Él. Y en lo que harás en mí. Vamos, levante sus manos y dígalo. Yo creo en ti y en lo que harás en mí. Y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Creo en ti, dígaselo. Yo creo en ti. Declaramos hoy, en esta noche, que creemos en tu palabra, creemos en lo que has hablado a nosotros. Creo en ti. Sí, Dios. Una vez más, dígalo: yo creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Y creo en todo lo que harás y lo que estás haciendo. Sí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos, dígalo. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración. Hijo de Dios. Aleluya. Recibe toda. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
la gloria. Ponga su mano sobre alguien que esté ahí cerca de usted y bendiga su vida. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Declaro tu favor, Señor, sobre ellos, sobre ellas. Señor, tu sanidad, tu bendición, tu gracia, Dios, obrando en este tiempo, Dios. Creemos que tú eres un Dios bueno. Creemos en tu bondad, en tu misericordia, en tu poder, que está obrando a favor de nosotros, que está obrando a favor de los que te creen, de los que te aman. Y en el nombre de Jesús, Señor, declaro que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Declaramos, Dios, que tú estás obrando en la vida, en las familias, en los corazones, en las mentes de los que estamos aquí, aún de los que no están, Dios. Declaramos tu gracia, tu poder, tu manifestación, Señor, obrando de una manera poderosa, de una manera, Señor, gloriosa en cada corazón y en cada vida, Señor. Tú has venido a extender tu misericordia, tú has venido a extender tu gracia, tú has venido a extender tu amor hacia nosotros, y hoy lo recibimos en el nombre de Jesús, y hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo y dele gracias por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer, por lo que Él ha hecho. Vamos, dígale gracias, Señor, porque estamos viendo tu gracia, tu amor, y hoy declaramos tu gloria. Dígalo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Vamos, sígalo, iglesia. Recibe. Precioso. Amén. Amén. Y amén. Dele un abrazo a alguien y dígale: Dios te va a bendecir.